Pues la elección al Poder Judicial va a comenzar, estamos a unas semanas de que sea una realidad y precisamente el día de hoy tenemos una mesa de análisis para discutir sobre de qué va este proceso inédito y qué lo hace tan especial y diferente a las otras elecciones que hemos tenido precisamente en nuestro país. Para platicar acerca de esto, el día de hoy le doy la bienvenida a la doctora Esmeralda Martínez, capacitadora en proceso acusatorio y adolescentes. También le doy la bienvenida a Fausto Kubli García, que es profesor de carrera de la Facultad de Derecho de la UNAM, y también a Rogelio Palacios, Roger, abogado, y también lleva el podcast La Voz de la Justicia. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias. Excelente, muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues quisiera empezar para platicar con la audiencia precisamente de qué hace que esta elección sea un proceso inédito como tal, porque nunca lo habíamos vivido. Bueno, si me permiten la voz, el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros que componen tanto el Poder Judicial Federal como los locales, pues ahora está siendo bajo un proceso de elección como si fueran representantes políticos, lo cual desde mi punto de vista no comparto que sea así, porque los jueces deben ser designados y no electos. Designados por su perfil, designados por su integridad, designados por su experiencia, designados por muchos elementos que deben tener. Entonces, la elección de jueces no garantiza que se elija al mejor preparado, al que tenga más integridad, al que tenga mayor experiencia. Entonces, desde ahí creo que viene el problema. El juez va a hacer una labor técnica, el magistrado va a hacer una labor técnica, el ministro también. Por eso se necesitan personas que tengan un alto conocimiento técnico del derecho, ¿no? En ese tema, Fausto, también coincido contigo. A ver, la justicia por elección, la justicia como sinónimo de elección o elección-justicia, la verdad es poco probable que funcione. O sea, no hay un dato que nos permita decir, como son electos, van a ser justos, como son electos, van a ser capaces. No hay, la verdad. Coincido contigo en el planteamiento, y también esto nace, Berenice, a raíz de una reforma constitucional que se da en septiembre en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la federal y en la local de la Ciudad de México, y por eso es que tenemos esta elección hoy inédita, histórica desde mi punto de vista. Y bueno, que yo lo que percibo en el programa y con la gente en la calle es que la gente no está interesada, desafortunadamente. Ya la tenemos hoy, o sea, ya no es si queremos o no, es texto constitucional. Y bueno, pues tenemos que ceñirnos a eso. Tenemos una gran problemática, Veré. Aquí la situación es, estamos por elegir, estamos a unas semanas ya, 1 de junio, muy cerca de una elección para la que no estamos preparados. En primer lugar, porque el Poder Judicial nunca se ha visto en ese sentido para una elección. Dos, comparto con mis compañeros ahorita, se requiere personal preparado. No está llegando el mejor perfil. Ahorita ya realmente se han hecho escándalos de TikTok, de memes, lamentablemente, porque están siendo perfiles no aptos, no adecuados. Se ha tenido noticia ya de personas recién egresadas que van a ser votadas para jueces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en este caso recomendamos? Ciudadanos, pues prepárense, infórmense de lo que viene. Lamentablemente no tenemos el mejor panorama en este sentido, no llegan los mejores perfiles. Quisiera regresar un poco en por qué se diferencia esta elección del voto directo a estos personajes que ahora van a ser jueces, ministros y magistrados y van a estar representando al Poder Judicial ahora en esta elección, con, por ejemplo, los perfiles que llegan a través de también el voto directo, pero a otro tipo de cargos políticos en este caso, o senadores o legisladores en su mayoría. ¿Por qué aquí es más complicado elegirlos directamente y en esos cargos pareciera que es pues el sistema que existe y que siempre ha existido? Claro, porque como bien lo dijiste, el sistema de elecciones es para que nosotros tengamos un representante político, por supuesto, dentro de las cámaras de diputados o de senadores o dentro del gobierno o dentro de los gobiernos locales. El oficio de político quiere decir, lo que hace un político es negociar el poder. Según Max Weber, y esto se los dejo muy rápido, el poder ejecutivo, por ejemplo, solamente debe tener un representante político. El resto debe ser una infraestructura profesional técnica. Es decir, en la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues tú lo normal es que pongas una persona que sea ingeniero, que sea experto en infraestructura, no sé. Pero si tú pones a un político, él no va a hacer el mismo trabajo que un profesional. Entonces, el trabajo técnico profesional de juzgar, pues está muy lejos de ser político. Lo malo es que se inundan instituciones que deben ser absolutamente técnicas, empiezan a ser políticas. Y no está sucediendo de ahorita. Desde siempre tuve el perfil de los que fueron procuradores generales de la República y fiscales generales de la República. ¿Quién debe ser el fiscal general de la República? Un penalista, un técnico que sepa integrar averiguaciones, que sepa presentarlas a un juez. Es un trabajo absolutamente técnico. ¿Qué pasa si tú pones un político en una fiscalía de ese tipo? Pues lo que va a hacer es que va a negociar, porque su naturaleza es de negociar el poder. Y la justicia no se debe negociar. La justicia debe aplicarse conforme las normas lo dictan. En ese tema, Benítez, yo coincido en lo siguiente. A ver, un político lo que hace es llega, los requisitos son mínimos para ser legislador, 21 años y nada más, para ser diputado, para ser legislador local. Pero el tema es justamente eso. Ellos tienen un grupo de asesores atrás, que bueno, son los que hacen las leyes, en fin. El juez, el magistrado, no. El juez tiene que conocer, tiene que ser alguien de experiencia, que ha tocado los expedientes. A mí, con todo respeto, pero quien nunca ha sentido un expediente, quien nunca ha estado en una audiencia, quien nunca ha ido al tribunal y ha estado pisado, con todo respeto, no tiene mucho que hacer en esta elección. Y desafortunadamente, pues estas personas son las que van a impartir justicia, que además por el tipo en la Constitución de la Ciudad de México son 9 años de jueces y magistrados. Y luego pueden ser reelectos. Entonces, imaginemos a alguien que llega sin preparación. Yo he oído también estos TikToks y unas cosas de verdad de locura que no tiene caso particularizar. Esa es la diferencia, que aquí quien va a llegar es alguien que debe impartir justicia, que debe tener conocimientos técnicos, como se refiere mi compañero, y en el político no. En el político pues es aquel que trata de ser carismático, que la gente va, saluda, se trata de abrazar, besos y todo. No, el juez no hace eso, el juez no está para hacer eso. La justicia, con todo respeto, no es juego, esto es de a de veras y ahí vamos todos involucrados. Efectivamente, aquí viene una situación muy delicada. El juzgador está trabajando desde el área penal, familiar, civil, mercantil, la que gusten y manden, y va a estar determinando cómo resuelve asuntos para una libertad, para situaciones de familia, bienes y demás. Es decir, ¿qué estamos poniendo en riesgo con una elección? Estamos poniendo en riesgo la decisión que va a tener una persona que, si no tiene la preparación adecuada, realmente puede ser catastrófico, por un lado. 2, hasta ahorita lo que teníamos era personas preparadas, se colocaban estándares en donde decían, a ver, para que tú puedas llegar a ser juzgador, ministro, magistrado, lo que quieran, requieres estos años de preparación, esta situación de estudio y también un perfil psicológico. Es decir, no cualquiera puede llegar a este estándar para poder impartir justicia. Ahora, ¿qué es lo que se está colocando? Se están colocando requisitos mínimos que no alcanzan a llenar este panorama que necesitamos para que realmente se pueda impartir justicia. Ese es el problema. De acuerdo. Hay algunos casos de personas que ya estaban en funciones que han sido señalados porque no han tenido un actuar correcto o que sea loable también dentro del Poder Judicial. Esa es una de las razones por las que también se impulsa esta reforma de alguna forma, entre otras motivaciones, que llevan también a entender al Poder Judicial como algo que está, no en su mayoría, pero que sí tiene gran parte de las personas que lo conforman, pues viciado de algunas cosas, ¿no? Que estamos viendo que también estos nuevos filtros que se están aplicando no eximen que esas personas también puedan participar. Tan es así que hemos estado viendo que se han impugnado candidaturas en las semanas pasadas y en días pasados también a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del propio INE. Incluso perfiles que se colaron dentro de estos filtros de los 3 poderes, ¿no? Que no tendrían que haber llegado ahí. Pero quiero regresarme otra vez un poco. Nace otra vez esto como una exigencia, de algún modo, de la ciudadanía por transformar ese poder que lo veían como algo o lo asociaban directamente con la palabra corrupción. En ese sentido, ¿qué oportunidades ofrece este nuevo proceso ante la ciudadanía? Aquí sí se requería un cambio
paulatino, un cambio pensado, estructurado y llevado a cabo por conocedores. Es decir, no puedes decir voy a cambiar todo, pero con una tómbola y con perfiles no aptos. Es decir, el cambio podía suceder de otra forma y se requiere razonado, pensado y sobre todo que intervengan personas que sean conocedoras en ese sentido. Y creo que también concuerdo absolutamente con Esmeralda. Este cambio que se requería del Poder Judicial, pues consistía en hacer algunos ajustes a la selección porque había muchísimo nepotismo, porque había mucho compadrazgo. Sin embargo, yo estoy casi seguro que la mayoría de las juezas y jueces, magistrados y magistradas eran absolutamente personas, en la mayor de los casos, íntegras. Hay de todo, por supuesto, claro. No voy a meter la mano al fuego por nadie, pero en la gran mayoría funcionaba más o menos, digamos, no adecuadamente, pero sí tendría un desempeño mucho mejor el Poder Judicial. Y también hay algo que no se menciona, que son las fiscalías. En el caso del penal, las fiscalías también juegan un papel muy importante en la impartición y en la procuración de justicia, y sin embargo no se están transformando, no se están cambiando. Las fiscalías están acostumbradas a batear víctimas de los delitos. Claro, y que precisamente por eso también se estaba planteando incluso una reforma ahora a las fiscalías, que todavía no es una realidad, pero se está planteando ya la necesidad de hacerlo. Pero tampoco es conveniente que sean votados por la gente los fiscales. En todo caso, también debe ser la experiencia lo que tiene que prevalecer. Sí, justamente, si la elección si ahora a los fiscales los vamos a decidir por elección, bueno, va a ser repetir la misma dosis que ojalá funcione. La verdad, yo creo que la elección no termina con la corrupción. Ojalá me equivoque, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pero yendo al punto, sí hay mucha gente que está en descontento, sí el nepotismo, sí la corrupción, sí muchas cosas. Pero no generalizar. Hay gente y había gente muy capaz que ha renunciado a la fecha. Creo que los que aparecen hoy en las boletas como EF en funciones, pues de alguna manera son gente que conoce. Ahora, yo justo en ese tema quisiera pensar que si ven la elección, pues hoy la tenemos así, por lo menos lleguen los que mejor preparados estén y bueno, y en las fiscalías creo que hay que hacer un trabajo impresionante porque cualquiera que nos esté viendo nos cometen ahorita un delito, vas a una agencia del Ministerio Público, a una fiscalía y no te atienden, esa es la realidad. O sea, quien no lo quiera ver es hacerse tonto. Yo no me dedico al penal, pero bueno, eso está desde todos los días aquí. Esmeralda nos puede platicar más. Y podría decir que muchos de los errores por los que los jueces no pueden hacer su trabajo vienen desde la fiscalía. ¿Por qué? Porque quien integra la carpeta, quien es el encargado de reunir todo para que una persona salga responsable, es el Ministerio Público. Y no están haciendo la labor por otras tantas circunstancias que, por ejemplo, podría decir horarios, demasiadas carpetas de investigación, inseguridad. Es decir, el problema no es meramente desde la parte judicial, sino es una integralidad que no se está resolviendo. Exactamente. Claro. Pensando ahora ya la elección como una realidad que tenemos dentro de unos días, de hecho 2 semanas más o menos, ¿qué cosas podemos aprender de este primer ejercicio que ya vimos que ha tenido muchas deficiencias porque nunca se había realizado en nuestro país, pero incluso a nivel mundial? Ningún país prácticamente había tenido esta elección de voto directo de todo su poder judicial, de todas las figuras que lo conforman. Entonces, ¿qué podríamos aprender de lo que estamos haciendo? Bueno, ya sé que mucho, pero... Aquí el detalle yo creo que inicia desde revisar bien la reforma, 1, 2, eso de la tómbola fue catastrófico. Entonces yo creo que aquí algo que sí debiera ser que realmente nos den a conocer desde antes los perfiles y lo que realmente se está haciendo. Hubo estados de la República que no dijeron cómo hicieron la elección de los candidatos, cerraron totalmente la información, salió una lista posterior, rechazaron a muchos perfiles adecuados y nunca dijeron por qué. Entonces yo creo que aquí mucho de lo que tendría que revisarse es la transparencia. Yo también creo que va al naufragio esta elección. Lo digo con dolor porque además voy a ser presidente de casilla el próximo 1 de junio y la primera cuestión es
lo que se sostiene. Ahora el pueblo va a elegir a los jueces, magistrados y ministros. Pues no va a ser el pueblo. En todo caso va a ser un segmento del pueblo, que va a ser un segmento de ciudadanos y que va a ser mínimo. Se espera menos del 16% de participación, lo cual es bajísimo. Y sin conocimiento bien de los candidatos. Porque además todo esto se inserta en el contexto donde no hay una cultura de participación en este país, donde hay un nivel de inseguridad enorme. No se va a votar en muchas regiones por la seguridad. Exacto. Y donde hay muchísimos vicios que tienen que ver con la participación de las personas en decisiones de este tipo. Entonces, yo lo que pienso es que hagan este ejercicio, que se den cuenta que no es lo más viable y que vuelvan a hacer otra reforma, pero en donde se establezca oposiciones transparentes, exámenes transparentes, en donde se crezca desde jóvenes, desde oficiales hasta ministros, haciendo una carrera. Eso sería lo único que podríamos nosotros aportar para que tuviéramos una justicia más saludable. Sobre ese punto, hay un micrositio en el INE de conócelos, practica y ubica, pero es todo lo que tenemos. Entonces, justo una elección con una reforma tan al vapor, con cómo se dio, todo lo que sabemos, con impugnaciones, con suspensiones definitivas vigentes, todo se hizo así, la verdad, y hoy tenemos esto, una realidad en donde nadie conoce a los candidatos en una elección a la que muy poca gente va a acudir, en donde quizá lo que va a dominar es los sindicatos que salgan a votar pues por alguna razón, que ahí la dejo, y bueno, que aprendemos que las cosas creo que hay que hacerlas bien y no a la carrera, que hay que conocer los perfiles para que justo lleguen los mejor preparados con temas de oposición y no hacerlo bueno, pues ahí están los candidatos, porque son 45 días de campaña y nada más, y ahí están y voten. Bueno, pues así está y es lo que hay hoy. Esmeralda. Sí, aquí el detalle es que mucho de lo que se está haciendo de campaña, por ejemplo, están volanteando, no les permitieron hacer otro tipo de campaña, solamente el volanteo. Algunos generaron perfiles de Facebook, hay mucha población que no tiene acceso a esto. Yo me he enterado del interior del país, en donde los candidatos no salieron a hacer la campaña de puerta en puerta, entonces las personas no están conociendo, no saben, es más, no tienen ni siquiera idea de que existe una diferencia entre juez, magistrado, ministro, es decir, si en algún momento llegan a la urna, no van a saber ni siquiera qué es lo que van a hacer esas personas. Otra pregunta, este proceso evidentemente ahorita estamos eligiendo ciertos cargos del Poder Judicial por una cantidad o un periodo específico para cada uno de estos cargos, sin embargo, no se están renovando todos por la naturaleza de los mismos. ¿Cuándo va a ser la siguiente elección del Poder Judicial, que va a ser obviamente diferente? No vamos a elegir en ese caso, por ejemplo, a los ministros y ministras que estamos eligiendo en esta primera ocasión, pero ¿cuándo se va a realizar? Y pues eso. Yo tengo entendido que va a ser en el año 2027. Correcto. Hoy más o menos va a reformarse un poquito más del 40% del Poder Judicial Federal y de los locales como el 30%. 19 estados son los que están entrando ahorita, ¿no? Exactamente. Entonces para el 2027 va a ser otro 30%. Bueno, yo creo que ya totalmente el Poder Judicial Federal y pues el otro 30% tal vez de los poderes locales. Sí, aquí lamentablemente de esta situación paulatina y viene una problemática también, que ya viendo el ejercicio de las votaciones, ¿cómo consigo el voto? Yo como juez, ministro, magistrado, ¿cómo voy a conseguir el voto? ¿Cómo empatizo con la persona? Y sobre todo, ¿qué le prometo a las personas? Hemos estado viendo en muchos aspectos que se están promoviendo como políticos, claro, como yo te soluciono un problema. No, el juzgador no está para solucionar problemas de te voy a bachear tu calle, te voy a dar agua o algo por el estilo, no. Tienen que transmitir el hecho de que van a impartir justicia y la persona tendrá que entender esto. Entonces hay personas que dicen, si a mí no me van a dar ningún beneficio inmediato, ¿yo para qué te elijo y para qué voy a votar? Realmente no me interesa. Entonces viene una problemática también en ese aspecto. Que en ese sentido haría falta, además de este nuevo ejercicio de la elección por voto directo, sino cambiar cosas que son más profundas como prácticas culturales, también la educación política de las y los ciudadanos, para que también
Digo, comparado con otro tipo de elecciones, ya lo decíamos, de poderes legislativos y ejecutivo, esta elección requiere que los ciudadanos se involucren de forma pues más profunda, que tengan un compromiso de conocer a toda la lista de las y los candidatos, de saber cómo utilizar estas nuevas boletas que van a ser distintas a las que ya conocemos incluso, y que el propio proceso de cómo se van a contar los votos también va a ser un proceso que no habíamos vivido y que va a estar a prueba el próximo 1 de junio. Pues y aquí el detalle será eso, el conteo y sobre todo las herramientas con las que se tienen. Y bueno, vamos a ver si la transparencia ayuda. Claro que sí. Oigan, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero esperamos contar con ustedes nuevamente porque evidentemente es un tema que va a seguir. Tenemos elecciones en 2027 y también falta la valoración de lo que vamos a hacer el próximo 1 de junio, todas las y los mexicanos en las urnas. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.